¿Qué le preocuparía a usted de un eventual continuismo? Bueno, es que imagínate que en este momento nosotros estamos experimentando en una sola administración tres grandes crisis. Eso no lo habíamos tenido anteriormente. Y no por circunstancias externas, ¿verdad? En otras ocasiones hemos tenido, por ejemplo, históricamente Costa Rica ha vivido momentos complejos cuando sucedió el tema de las Torres Gemelas, que nos afectó muchísimo a nosotros el turismo, la crisis inmobiliaria, por ejemplo, que nos afectó montones aquí a nosotros, un sector construcción que en ese momento se vio paralizado. Entonces, hay factores externos que tienen un impacto directo en la estabilidad y el crecimiento económico que tiene el país. Pero en este momento tenemos una crisis de seguridad, de salud y de educación al mismo tiempo, sin ningún tema externo que esté generando realmente un impacto en que eso sea así. Es decir, esas tres crisis son por incompetencia, por negligencia, por incapacidad de parte de la administración de poderlas gestionar. Entonces, yo sí me pregunto cuál es, cuál es la oferta que tenemos del continuismo. Es una oferta de seguir con una tasa de homicidios absolutamente disparada, mientras la candidata oficialista dice que ella no sabe, que aquí en Costa Rica no está pasando nada, que el tema está controlado, cuando tenemos una crisis educativa de las más graves que hemos experimentado, donde tenemos chicos y chicas en colegios que no tienen o que tienen más bien el nivel de lectoescritura de un estudiante de primaria. ¿Cómo van a encontrar oportunidades laborales en un ambiente y en un mercado laboral tan competitivo? Em, ¿Cuál es la propuesta del continuismo si no es exactamente la misma? Una ruta que existía en la cabeza de la ministra, pero que ella tomó la decisión de no compartírsela a nadie. Eh, un- un- unas listas de espera que están creciendo, que realmente se han duplicado. ¿Y cuáles son las acciones que nosotros estamos viendo para que eso mejore? Es decir, en los tres grandes ejes que forman la base fundamental de nuestra sociedad, seguridad, educación, salud, y yo pondría generación de empleo, no hay absolutamente ninguna acción que mejore, no hay ruta, no hay estrategia, no hay acciones en el corto plazo, no hay absolutamente nada. Entonces, yo sí me pregunto, yo me cuestiono como costarricense, ¿cuál es la gran oferta que nos está vendiendo el continuismo? Continuar por una ruta de tres crisis. No sé, me parece que eso más bien debería llamarnos a la reflexión. em, y más bien en una situación en donde estamos viendo temas que históricamente han sido estandarte de nuestro país a nivel regional, como la libertad de expresión, como la libertad de prensa, los estamos viendo amenazados. La gente en la calle, Patricia, realmente cuando uno camina, cuando uno hace el volanteo, cuando uno se reúne con diferentes sectores, hay muchísimo miedo. Hay mucho miedo. Desde las personas que dicen que no quieren poner su bandera, la que sea, si no es la del oficialismo, porque les da miedo que les vandalicen la casa, que no se expresan en redes sociales y no hacen un comentario crítico, no se expresan en redes sociales con sus afinidades políticas, porque no quieren que les violenten y les ataquen en redes sociales. Nosotros no podemos permitir que esa sea la ruta por la que nos quieren llevar y más bien que nos propongan siquiera que esta situación debería continuar, me parece que es absolutamente inaceptable. Ustedes en varias oportunidades han dicho pues que como coalición son el partido que tiene como más posibilidades de sumar otras tendencias, de abrir canales de diálogo, o que otras personas se acerquen a ustedes. ¿Han valorado ser más bien ustedes los que en determinado momento, en determinada coyuntura y con los resultados que hemos visto en las últimas encuestas, sean los que se sumen a otra tendencia o a otro partido para sumar ustedes en una alianza o ofrecer ustedes sumarse a otra candidatura? Vea, lo primero que tenemos que poner nosotros, todas las personas que creemos en la democracia, es a Costa Rica, antes que cualquier bandera partidaria. Esa ha sido nuestra filosofía y de hecho nosotros justamente nacimos como un movimiento de coalición que nos hubiera querido que hubiera sido más grande, como un movimiento de coalición que busca darle a Costa Rica una ruta distinta que contrasta
con la propuesta de continuar con esta situación, que a mí me parece que nos tiene en un retroceso significativo en muchísimas de las áreas más fundamentales del país. Em, Nosotros tenemos una agenda de trabajo que se construyó en conjunto con otro partido político para poder generar la coalición y que fue la que se puso sobre la mesa para que se incorporara el tercer partido nacional que se nos ha unido. Nosotros creemos firmemente que bajo una agenda de trabajo común nosotros podemos generar alianzas y podemos generar coaliciones con otros movimientos políticos. Aquí lo que importa es Costa Rica y lo que importa es que logremos sacar adelante la tarea y trabajar en equipo para resolver los grandes temas del país. No solamente el Ejecutivo va a necesitar de trabajo y alianzas conjuntas con otros partidos políticos. Mucho más importante será el trabajo que se haga desde el legislativo, generando también una agenda común, y eso va a requerir, sin duda, que diversas bancadas y diversas fracciones puedan generar alianzas. ¿Usted cree que les agarró tarde como oposición, es decir, como todos los partidos de oposición, empezar a buscar puntos de acuerdo o temas en los que están, o que piensan en común para empezar a buscar a consolidar una oposición en este momento? Nosotros lo hicimos desde el principio. Nosotros lo hicimos desde el principio. La propuesta de plantearle a Costa Rica una coalición no, no nació en el momento en que se dio el banderazo de la campaña electoral. Realmente creo que hubo diferentes espacios donde se tocaron puertas, se establecieron conversaciones con otros movimientos políticos justamente bajo esa premisa. Ante la situación que tenemos en el país, ante la narrativa, ante la oferta de continuar en la ruta que nos tiene esta administración, había un llamado de sumar fuerzas, de justamente encontrar esos puntos de encuentro, esas áreas en donde coincidimos y crear esa agenda común, que al final del día así es como se forman las coaliciones, como te decía anteriormente. No necesariamente es que los partidos que están coaligados tienen exactamente la misma agenda de trabajo, es que se ponen de acuerdo en que para el 2026, para la Costa Rica del día de hoy, las prioridades son estas y nos comprometemos a hacer un trabajo conjunto en esos temas y en esas líneas. Eso nosotros al menos lo propusimos no desde que inició la campaña, sino desde antes. Lamentablemente, creo yo, hubo en ese momento, posiblemente ya la perspectiva haya cambiado al día de hoy, pero en ese momento hubo una falta de lectura de la situación país de parte de otros partidos, que algunos, la devolución que tuvimos es que les alcanzaba solos, y en otros casos de partidos que públicamente dijeron que querían una coalición, pero no con usted, ni con usted, ni con usted, ni con usted, ni con usted. Entonces uno no hace coaliciones con uno mismo, uno hace coaliciones con otros partidos. Em, pero, pero en el caso de nosotros y de mucha gente, hubo un entendimiento de que había que unir esfuerzos desde el principio y nosotros lo buscamos proactivamente, justamente por eso nosotros vamos en coalición. Pero precisamente esa falta de perspectiva que usted dice que hubo al inicio de otros partidos, posiblemente los más tradicionales o los que tal vez ahorita representan un volumen, un caudal electoral que podría importar, digamos, como oposición, ¿esa falta de perspectiva es la que está llegando tarde en este momento, o en este momento todavía hay posibilidad de que se dé esa alianza que logre consolidar una oposición que realmente haga? Nunca es tarde. Yo siento que nunca es tarde. Por supuesto que si usted me pregunta a mí, mi preferencia hubiera sido que se hubiera logrado una coalición de oposición más grande desde el inicio. Em, pero el proceso también nos ha llevado a encontrarnos y nos ha llevado a ver entre nosotros cuáles son las coincidencias, que en muchos casos son bastante evidentes. En otros casos hay diferencias, porque eso es así y tiene que ser así en una democracia. Creo que nunca es tarde y sí creo que hay grandes posibilidades de generar una alianza más grande en una segunda ronda. En el 2014 el Frente Amplio era uno de los partidos más cercanos a la parte de la alianza que usted representa, que es el PAC. Trabajaban incluso la bancada legislativa con el Ejecutivo y hubo esos intentos de alianza. Ahora pareciera que hay como
o que hubo en algún momento una ruptura de esa afinidad que había con el Frente Amplio y el PAC. ¿Por qué se dio esa ruptura? ¿Qué es lo que causa que tal vez ahorita incluso de los partidos que encabezan las encuestas junto a ustedes sea el que uno ve en los debates o al menos percibe tiene todavía algún resentimiento? Nosotros no tenemos ninguna ruptura con ningún partido. Nosotros hemos mantenido siempre el trabajo, la posibilidad de trabajo conjunto. En la Asamblea Legislativa siempre la posibilidad de llegar a acuerdos y tender puentes con otras bancadas para poder sacar proyectos de ley que sean importantes y relevantes para el país. Así lo hemos hecho en el pasado, con el Frente Amplio, con Liberación, con la Unidad. Es decir, la realidad es que lo que se busca desde la Asamblea Legislativa es sacar un proyecto de ley que sea bueno para Costa Rica. Y para eso necesitas lograr acuerdos con otras bancadas. Entonces, esa disposición de trabajo conjunto siempre ha estado ahí y tendrá que seguir ahí. La próxima Asamblea Legislativa va a tener que hacer exactamente lo mismo para poder sacar una agenda que le resuelva los problemas al país. Habrá que conjuntar fracciones. Así que nuestra disposición siempre ha estado ahí, eso nunca ha cambiado, no ha cambiado en el pasado, no cambia el día de hoy y nosotros tenemos claridad de que ese trabajo conjunto habrá que hacerlo también a futuro en la próxima Asamblea Legislativa. ¿Cuál fue la razón para haber buscado una doble postulación? ¿No cree que eso la gente lo pueda ver como una señal de duda al inicio? ¿Cambió su posición respecto a este momento de la campaña con el momento que se postuló o lo hubiera hecho exactamente igual? No, yo creo que los próximos 4 años, mucha de la democracia que conocemos el día de hoy se juega en la Asamblea Legislativa. La próxima Asamblea Legislativa va a tener va a tener en su periodo nombramientos que son claves, que son importantísimos para el futuro del país, no de los próximos 4 años, para el futuro del país. Estamos hablando que la próxima Asamblea Legislativa tendrá que revisar los nombramientos de 14 magistrados. Esos 14 magistrados forman un número muy significativo que puede inclinar la balanza en cómo se decide y se define el próximo fiscal o fiscala general. Pero también estamos hablando de que en los próximos 4 años se tendrán que revisar nombramientos de la Contraloría, de la Procuraduría o de la Defensoría de los habitantes. Entonces, cuando uno ve qué significan esos nombramientos, bueno, esos nombramientos posiblemente pueden significar que se hagan de una manera adecuada como corresponde, con perfiles idóneos, manteniendo la naturaleza y la independencia de cada uno de esos organismos, o no. Entonces, yo sí creo que hay una responsabilidad, no solamente de decir que nosotros tenemos la capacidad de liderar desde el Ejecutivo, porque la tenemos esa capacidad, tenemos el equipo, tenemos las propuestas, pero la realidad es que es también decirle a los costarricenses que estamos asumiendo y que yo en lo personal también estoy asumiendo una responsabilidad de que las cosas que proponemos parten del accionar del Ejecutivo, pero nosotros estamos proponiendo transformaciones y reformas que se tienen que llevar desde el Legislativo y que ahí también yo me hago responsable de mover esa agenda legislativa, ya sea liderándola desde el Ejecutivo o responsabilizándome en una fracción desde la Asamblea Legislativa. Entonces me parece que más bien es entender la importancia que va a tener la próxima Asamblea Legislativa los próximos 4 años. Usted ha mencionado en algunos espacios que uno de los errores que tuvo la anterior administración fue el tema de la comunicación. ¿Qué cambiaría usted en el manejo de la comunicación en un eventual gobierno? Y también en este gobierno más bien pareciera que el manejo que ellos le han dado a la comunicación es lo que los tiene con altos niveles de aceptación y con un alto nivel de elección para la candidata oficialista. ¿Eso usted lo valora así? Creo que esta administración ha sido muy hábil en colocar una historia, una narrativa, en repetirla. Entonces, en eso sí considero que ellos han sido hábiles y por supuesto también creo que la comunicación, la forma de comunicarse de parte del gobierno definitivamente tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más proactiva, tiene que reaccionar más rápido. En el momento en que nosotros estábamos en la administración pasada, creo que todavía se mantuvo una forma de comunicación que era tal vez muy tradicional.
y ya eso no funciona con las redes sociales, con las posibilidades de la absoluta inmediatez que te permiten justamente las redes sociales. La respuesta tiene que ser muchísimo más rápida. em, y creo que también tiene que haber una comunicación muchísimo más constante. La gente demanda tener información en tiempo real, información constante, demanda poder dar retroalimentación y que esa retroalimentación forme parte de la devolución y de la comunicación del gobierno. Esa es una realidad que creo que en la que creo que nosotros fallamos y en la que todo gobierno tiene que adaptarse. Y es parte de la responsabilidad, porque también creo que uno de los grandes errores en comunicación derivó em, en que la gente de repente entonces es muy fácil venderle una idea errónea o malinformarla después. Si no es la administración la que proactivamente le da la información a la gente, pues se pueden colocar otras narrativas que son contraproducentes hasta para la democracia. Al inicio de la campaña suya había un interés, o al menos se percibía un interés de que la gente no viera la coalición como una extensión del gobierno anterior. Sin embargo, en los mensajes que hemos visto que usted lleva a las comunidades o comparte en los debates, sí se habla mucho de las obras que se ejecutaron, de los logros que se alcanzaron en ese periodo. ¿Cómo, digamos, compaginar eso para que no se vea como una repetición del gobierno anterior, pero también ustedes han aprovechado para destacar varios de esos logros? Es que las dos cosas son reales al mismo tiempo, Patricia. Es decir, nosotros no somos la continuidad de lo que hubo antes porque eso ya no existe y porque nosotros somos una propuesta de coalición. Una propuesta de coalición es que dos o más partidos se unen para darle una propuesta nueva al país, pero eso no significa que los partidos desaparecen. Es decir, a mí me gusta pensar y plantearle a la ciudadanía que yo represento un movimiento que es mucho más grande que un partido, porque lo es, pero eso no significa que esos partidos políticos que están en esa coalición desaparezcan, ni que yo no sea militante de uno de esos partidos, ni que lo niegue, ni que tampoco no traiga la experiencia, las lecciones aprendidas que yo tuve de participar en una administración. Entonces, las dos cosas son verdad al mismo tiempo. La gente me pregunta, bueno, pero entonces usted es la candidata del PAC. Yo soy la candidata de una coalición. Yo no soy la candidata del PAC. No van a encontrar esa bandera, de hecho, en la papeleta. Pero yo soy una persona militante del PAC. He estado en una administración de ese partido y también lo pongo sobre la mesa como parte de mi experiencia y como parte de la experiencia de las personas que han creado en conjunto con ADN esta coalición y ahora se nos ha sumado el Partido Republicano Social Cristiano aportando otras personas con otras perspectivas, con otros talentos. Ninguno de esos tres partidos desaparece. Es sencillamente que nos unimos para trabajar en equipo. ¿Y qué acciones o medidas que se tomaron en esa administración y que usted sabe que dieron resultado retomaría o continuaría, o posiblemente retomaría porque muchas se suspendieron en este gobierno? ¿Qué acciones retomaría o traería usted de vuelta en un eventual gobierno? Bueno, de lo más importante, tener una estrategia para la seguridad, ¿verdad? Que a mí me parece, ante la situación que estamos viviendo, que es alarmante, la gente tiene muchísimo miedo. La gente tiene miedo. Cuando nosotros vamos a las comunidades y hablamos con la gente y les decimos, bueno, cuáles son los grandes temas que usted necesita que nosotros entremos duro y que resolvamos desde el principio? La seguridad, sin duda, es una de ellas, ¿verdad? Muchas mamás a mí me han dicho, ve, a mí me da miedo. Cuando mi muchacho o mi muchacha tiene que salir al colegio y tiene que salir caminando, a mí me da miedo que de repente un día no regresen por el problema que tenemos de violencia y de víctimas colaterales. Entonces, sin duda, retomaríamos tener una estrategia nacional de seguridad clara, el liderazgo de que el presidente o la presidenta de la República pueda coordinar el Consejo Nacional Presidencial de Seguridad, que liderado por la presidenta de la República en un eventual gobierno nuestro, trabaja en colaboración con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Otra cosa que nosotros recuperaríamos que fue muy exitosa fueron los megaoperativos.
toda estrategia de seguridad necesita, y hoy más que nunca necesitamos tener control de nuestro territorio. Bueno, los mega operativos eran despliegues de las fuerzas policiales en aquellas zonas que se requería más, que están mapeadas, sabemos dónde están, son muchas de ellas las comunidades en donde en este momento se han duplicado o triplicado la tasa de homicidios. Ahí se desplegaban fuerzas policiales que se coordinaban en un mega operativo con el OIJ y se coordinaba con las municipalidades, ya fuera que tuvieran policía municipal o que no tuvieran policía municipal. Se hacía un operativo conjunto muy efectivo y eran muy exitosos en contener que esas células de crimen organizado pudieran crecer, muy exitoso en llevarle paz y tranquilidad a esas comunidades en donde hay un incremento de violencia, y eran muy exitosos en algo que me parece muy relevante, que era el decomiso de armas ilegales. Recordemos que el sicariato en Costa Rica realmente utiliza armas ilegales, no armas registradas. Con los mega operativos, sí, literalmente le quitamos las armas al sicariato y generamos un mejor control de nuestras fronteras para que no ingresen armas ilegales, tenemos un impacto significativo en lograr bajar los homicidios. Entonces, sin duda, lo que retomaríamos sería tener una estrategia nacional de seguridad clara, liderada desde la Presidencia de la República, determinada y que combata el crimen organizado. ¿Y hay alguna acción que se haya gestado en este gobierno de cero, que no sea continuidad, que se haya gestado en este gobierno y que usted crea que valga la pena continuar? Nosotros lo que estamos haciendo justamente para poder mapear qué iniciativas ha hecho la administración que valga la pena continuar, porque la idea aquí es que si hay algo que funciona, nosotros no lo vamos a detener, definitivamente lo vamos a continuar. Y le hemos solicitado a los diferentes sectores que nos dejen saber qué iniciativas ellos han visto que nosotros deberíamos continuar. Entonces, una vez que tengamos ese mapeo, nosotros nos comprometeríamos a darle continuidad. Hay procesos que se han dado en esta administración. Lo que pasa es que vos me estás preguntando que haya arrancado de cero. De esos, pues, justamente nosotros queremos mapearlos porque no tenemos claridad de cuáles iniciativas se han iniciado con qué sectores que estén dando buenos resultados y que nosotros continuaríamos. Pero hay procesos que no necesariamente parten de esta administración, sino que venían de administraciones anteriores, que nosotros sin duda continuaríamos, como por ejemplo los procesos de que personas, muchísimas personas, y esta administración creo que lo ha hecho de manera exitosa, puedan obtener sus títulos de bachillerato con una estrategia de graduaciones importantes a nivel secundaria. Eso nosotros sin duda lo continuaríamos, nos parece que es importante. No es un proceso que haya arrancado en esta administración, pero ciertamente ellos han logrado darle algún nivel de escala que a mí me parece que es importante y significativo. Sin duda eso lo continuaríamos. Y en el contrario, eh, ¿cuáles medidas implementadas en esta administración serían las primeras en frenar o en deshacer? Que usted diga, esto hay que terminarlo urgente apenas asuma. Es que hay pocas medidas que esta administración haya implementado. Digamos, parte de la crítica que yo al menos le hago a esta administración es que prácticamente nada se está ejecutando. Pero bueno, hay algunas decisiones que nosotros desde el día uno hemos considerado que tenemos que eliminar o revertir. Entonces te puedo dar algunas que son acciones que ellos han tomado. Bueno, sí, son medidas que ellos han tomado que nos parecen absolutamente contraproducentes. Nosotros desde el primer día, generaremos y accionaremos los mecanismos de coordinación para seguridad, que esta administración sencillamente eliminó. Nosotros desde el primer día tomaremos la decisión de regresar la Academia de Guardacostas a Quepos, donde se puede entrenar en la costa y no tenerla en este momento en un lugar en Pocosí donde no hay costa y están entrenando en una piscina. Nosotros desde el primer día revertiremos la decisión, perdón un segundo.
Bueno, nosotros sí tenemos algunas medidas que se han tomado en esta administración que definitivamente nosotros revertiríamos desde el primer día. Una de ellas es trasladar la Academia de Guardacostas de nuevo a Quepos, donde hay costa. En este momento ellos están entrenando en una piscina. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Nosotros también desde el primer día revertiríamos la decisión de cerrar el punto de guardacostas en Bahía Draque, que se sabe que es una ruta por donde nos está entrando droga y con toda honestidad creo que no hay ninguna justificación técnica para que ese punto esté cerrado. Otra de las decisiones que nosotros revertiríamos es regresar la policía de control de drogas a nuestros puertos, aeropuertos, a nuestra parte de fronteras. Ellos son los que tienen la experiencia y la experticia justamente para detectar eso. Y con toda honestidad no pareciera tener sentido que que se les haya sacado de ahí. Nosotros, por ejemplo, desbloquearíamos eh, el presupuesto que ya la Asamblea Legislativa le aprobó al organismo de investigación judicial para que haga más investigación, más y mejor investigación, que tenga más recursos y que Hacienda lo tiene bloqueado. Entonces, esas serían algunas de las medidas que nosotros desde el primer día revertiríamos de esta administración, porque parecieran contrarias a toda lógica de lucha contra el crimen organizado. Y más en términos de forma, ¿qué haría usted diferente frente al gobierno actual? Es decir, ¿cuál es la oferta? ¿Qué cambiaría drásticamente? Yo creo que nosotros somos un movimiento político que cree en una forma de hacer política completamente diferente a esta administración. Nosotros creemos que la política tiene que ser trabajo, ponerse a trabajar, no andar buscando culpables, sino buscar las formas de resolverle a la gente. Nosotros creemos que la política se tiene que ejercer desde la presidencia de la República, en especial con base al respeto. em, Expresiones que hemos visto nosotros en esta administración y que le hemos visto, por ejemplo, a la candidata Laura Fernández, no corresponden a la investidura que se necesita en la presidencia de la República. Entonces yo le diría, nosotros le queremos regresar la decencia a la función pública, las ganas de trabajar, de resolver, de tender puentes con los diferentes sectores y poder, a partir de generar esos puentes, crear las rutas de trabajo para poderle dar al agro las condiciones que necesita para que no siga perdiendo empleo, para poder trabajar con el sector turismo y ver cuáles son los grandes retos que estamos teniendo y cómo podemos empezar a sopesar el tema, por ejemplo, del tipo de cambio, cómo podemos trabajar con el sector educativo para este gran acuerdo nacional por la educación, que no solamente va a tener que estar ahí el Ministerio de Educación Pública. Nosotros estamos partiendo de una mesa de trabajo donde tendrían que estar otros participantes. Esa es la forma de hacer política en la que nosotros creemos, una que tiene claridad de hacia dónde va, claridad de que se necesitan acciones concretas en estos próximos 4 años basadas en resolver, en el respeto y entender puentes y no quemarlos. Entonces, ya de entrada creo que es una forma de hacer política absolutamente diferente a la que tenemos el día de hoy. Hay al menos 5 proyectos de infraestructura o transportes que este gobierno frenó o empezó de cero o cambió Más de drásticamente. 5, Ajá. creo yo. Hablamos de Ciudad Gobierno, hablamos de la Marina de Limón, hablamos del tren eléctrico, hablamos de la ampliación de la Ruta 27, que venía ya una negociación avanzada, y el proyecto San José San Ramón, que se deshizo el fideicomiso. Bueno, estos dos últimos, el tren eléctrico y San José San Ramón, recién acaban de ser enviados a la Asamblea Legislativa, y en los tres primeros no hay una propuesta clara en este momento. ¿Cuál va a ser el manejo que le va a dar a estos proyectos? ¿Se van a retomar? ¿Los que están en la Asamblea se van a continuar del modo que fueron presentados? Hay que retomar toda la cartera de inversión que se había dejado, que es mucho más grave que esos 5 proyectos que se atrasaron. No se atrasaron en algunos casos los 4 años de esta administración, sino por la forma en que nosotros manejamos los procesos en Costa Rica. Algunos de esos proyectos se atrasaron 8 años. Entonces, vamos a retomar la cartera de inversión que se había dejado en una cartera de inversión importante. Y los proyectos que en este momento están en la Asamblea Legislativa, pues hay que darles continuidad. Yo, por ejemplo,
el proyecto del tren eléctrico que me parece lamentable, dado que la administración lo único que hizo fue que recortó el proyecto en 2 etapas. Ojalá lo hubieran hecho desde el primer año. Es decir, para hacer una cosa de esas, una decisión de esas, se pudo haber tomado desde el mismo 2022 y no haber perdido tantísimo tiempo. Ese proyecto en la Asamblea Legislativa tendrá que continuar su discusión. Y nosotros, con respecto a ese proyecto, lo único que sí haremos es una revisión y ya nos hemos puesto en contacto, le hemos dicho también a la Unión Europea que en este momento está financiando esa versión recortada del tren eléctrico, que sí hay que revisar 2 temas. Ese proyecto tendrá que continuar, pero nuestra prioridad será revisar 2 grandes temas. El primero es que el proyecto todo va a nivel de terreno. Y técnicamente yo no sé cómo están sosteniendo eso, si hay cruces vehiculares que desde el momento en que nosotros hicimos el estudio se sabía que si el tren no pasa en viaducto, o sea, por encima de ese cruce vehicular, íbamos a tener un colapso vial. Entonces, esa parte que es muy técnica, esa hay que revisarla para poder entender en dónde tendríamos que regresar a una propuesta de viaducto donde el tren pasa por encima de los carros y de esos cruces vehiculares. Y el otro punto que sí creo que tendríamos que revisar es el tema de la tarifa que se duplicó, esto porque la administración tomó una decisión de quitar el subsidio y eso dejaría fuera a muchísimas personas de la posibilidad de poder utilizar el transporte público, que al final del día uno de los principios del transporte público es que tiene que ser accesible para todas las personas. Entonces esos 2 temas sí los tocaríamos, pero ese proyecto tiene que continuar su discusión. Nosotros no vamos a atrasar más al país con esto. Y bueno, los temas que están en discusión en la Asamblea Legislativa, por supuesto que tienen que continuar y retomar la cartera de inversión, retomar toda esa cartera de inversión que aproximadamente era de 2.500 millones, de los cuales esta administración solo ha tenido la capacidad de ejecutar o de avanzar en poco más del 10%. Eso es un atraso gigantesco para el país. No solamente perdimos tiempo, perdimos dinero, perdimos competitividad, perdimos posibilidad de generar más empleos, perdimos dinamismo económico y con cosas tan chambonas, perdón que use esa palabra, pero es que con toda honestidad, con chambonadas tan impresionantes, como por ejemplo hacer las rotondas cuadradas en la Ruta 32. Una ocurrencia de esta administración que no responde a ningún tipo de técnica y es más, no hay que saber, no hay que saber de la materia como para ver una cosa de esas y entender que está mal hecha. Lamentablemente, en eso se nos fue tiempo y en eso se nos fue un montón de recursos que todos los costarricenses pagamos y que ahora habrá que deshacer para regresar al diseño original que se dejó desde la administración pasada bien hecho y que lo que correspondía era hacer pasos a desnivel. Entonces es muy lamentable. El tema de obra pública es absolutamente lamentable porque nos ha hecho perder tiempo, dinero, oportunidades, empleo, nos ha hecho perder. Uno de los grandes sectores, por ejemplo, que tiene capacidad de generar más empleo en todo el país es el sector construcción. El sector construcción se ha mantenido básicamente por inversión privada, pero si uno ve los datos de ese sector, el porcentaje de inversión de obra pública está caído absolutamente. Bueno, imagínense, Patricia, la cantidad de empleo que nosotros podríamos generar si esa inversión pública se estuviera haciendo y si se estuviera ejecutando. Serían miles de empleos. Miles de empleos, por ejemplo, también si la administración le hubiera permitido a la Caja Costarricense del Seguro Social continuar también ellos con su cartera de inversión en infraestructura. Estamos hablando de que en vez de hacer el simulacro a mí me parece hasta un poco, digamos, absolutamente absurdo y ridículo de que se iba a poner la primera piedra en la megacárcel que ni siquiera se puso, estaríamos de repente ya poniendo al menos la primera piedra de la construcción del Hospital de Cartago y ni siquiera eso ha sucedido. Entonces, esa cartera de inversión es muy significativa de parte de la Caja, nos podría mejorar la atención primaria, sobre todo por la cantidad de BAIS que están ahí en esa cartera de inversión, pero también áreas de salud y hospitales que se necesitan y la generación de empleo que eso hubiera significado.
la cantidad de empleos que la construcción de cada uno de esos CEBAIS hubiera tenido en todo el país. Entonces, el tema de obra pública en esta administración ha sido absolutamente lamentable y nos ha hecho a nosotros perder en todos los sentidos. En ese tema de obra pública, ellos o la actual administración alega que muchos contratos venían con errores de diseño, que venían algunos cuestionamientos de corrupción como los que se enfrentaron con el caso Cochinilla, que algunos Y le contratos... adjudicaron a las mismas compañías. Las adjudicaciones que han hecho en esta administración han sido de las mismas compañías, entonces no sé cuál es la crítica. Y en todo caso, ve Patricia, los procesos de licitación tienen que mejorar. Y sí hay una realidad de que los procesos, a como están al día de hoy, tienen ventanas de oportunidad para que se nos infiltre la corrupción. Y tienen áreas de muchísima discrecionalidad donde el proceso no es tan transparente. Pero entonces lo que habría que haber hecho es, bueno, entrarle fuertemente a cuáles van a ser los mecanismos que vamos a implementar en esos procesos para que sean más transparentes y que podamos evitar justamente actos de corrupción que se dieron en mandos medios, que son los que toman las decisiones en ese proceso. Ahí nosotros tenemos una propuesta que va desde generar en la Asamblea Legislativa una ley de obra pública, una ley de contratación de obra pública, que pueda realmente definir mediante el proceso específico de la obra pública cómo se va a generar un marco regulatorio para eso. En este momento parte del problema que tenemos es que en una misma bolsa de contratación pública tenemos desde la compra de insumos de una institución en un mismo marco legal. Tenemos la compra de lapiceros de una institución, cómo se hace ese proceso, cómo se hace la contratación de tecnología en el caso de que establezcamos una estrategia para la digitalización y la transformación de todo el sector público y la posible construcción de ciudad-gobierno de una carretera. No tiene ningún sentido. Las naturalezas de la compra de insumos, de una visión de transformación tecnológica y qué significa eso en el proceso de contratación o la contratación en un esquema de concesión de obra pública son absolutamente diferentes. Entonces, nosotros estamos planteando, bueno, generemos una ruta muchísimo más clara, específica para obra pública, que sea realmente la que pueda velar porque este proceso se dé de una manera eficiente y transparente. Y dentro de los procesos, nosotros estamos proponiendo generar mecanismos de digitalización e incorporar herramientas tecnológicas que nos van a permitir esa transparencia, nos permiten trazabilidad, hay una huella digital que dice muy claramente cuál es el proceso, cuáles son las fechas, quién toma la decisión. Entonces se generan responsables. Entonces hay una mejor rendición de cuentas. Los procesos digitalizados, por ejemplo, una vez que se genera un cartel de licitación, si usted eventualmente incorpora inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede revisar patrones que estén amañados, que intenten, por ejemplo, beneficiar a una empresa sobre otra, porque puede revisar mejores prácticas, digamos, a nivel global. Y esos procesos también nos permitirían auditorías en tiempo real, no solamente de la institución, sino que esos procesos digitalizados hasta permiten, por ser mucho más transparentes en toda esta información, que haya una auditoría por parte de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer esos procesos realmente de tal manera que estén blindados ante la corrupción. Pero las críticas que haya podido hacer esta administración a mí me parece que han sido absolutamente vacías, y de hecho pues le han adjudicado a las mismas empresas que en algún momento criticaron. Hablando de empleo, usted también ha mencionado que se debe revisar la ley de empleo público que se impulsó en el 2023. ¿En qué consiste esa revisión? Y también se piensa revisar la ley que los sindicatos llaman como la ley antihuelgas. ¿Esa también va a someterse a alguna revisión? Vea, las leyes en general, y yo creo que en eso Costa Rica, nosotros necesitamos pasar de una visión de que las leyes están literalmente escritas en piedra a una visión de que las leyes
deberían estar vivas, las deberíamos entender como un ente que está vivo y que se tiene que revisar constantemente. Una ley, cualquiera que sea, cualquiera, una ley responde no solamente al contexto en el momento en que se hace, la realidad en el momento en que se hace y la configuración de la Asamblea Legislativa en la que esa ley también se creó. Entonces, eso es así para todas las leyes. Una vez que la ley está aprobada y que se empieza a implementar, nosotros deberíamos tener la buena práctica de poder tener una revisión constante de si el espíritu de la ley se mantuvo, si la ley tuvo los impactos deseados, si la ley tuvo impactos no deseados, que eso puede pasar, y si en efecto hubo impactos no deseados, cómo se pueden mejorar y corregir. Por la falta de ese entendimiento de itinerancia constante y de revisión constante es que nosotros, mira, con toda honestidad, tenemos leyes que se hicieron hace décadas, que no se han revisado y que ya no responden a la realidad costarricense ni a nuestras dinámicas del día de hoy. Entonces las leyes constantemente deberían revisarse. Con respecto a la ley de empleo público, lo que yo he dicho es lo siguiente. La ley de empleo público, el espíritu de la ley de empleo público traía varios objetivos, pero tenía dos objetivos que eran importantes, que siguen siendo importantes al día de hoy. Ordenar, que empezar a crear un orden, y también generar un incentivo para atraer talento al sector público. Esos dos objetivos venían dentro del espíritu de la ley. Ahora, se sabía que eso iba a significar generar un plan para que se pudiera ver cómo se podía ir cerrando progresivamente la brecha, que es esa atracción de talento en una mejora del esquema de salario iba a generar entre salario global y salario compuesto. Y cómo esa ley se tenía que reglamentar. La reglamentación de la ley de empleo público se hace en esta administración. Y si usted me pregunta a mí, esa reglamentación está muy mal hecha. Está muy mal hecha. Muchos de los problemas que nacen a partir de la reglamentación. Entonces yo lo primero que he dicho es la reglamentación hay que revisarla. Y nosotros estamos claros de que algunas de esas reglamentaciones, pues recordemos que hay un reglamento que no es el mismo para toda la institucionalidad, hay un reglamento por institución, cómo se aplica la ley en la Caja Costarricense de Seguro Social, cómo se aplica la ley en el ministerio tal. Se tiene que revisar y que nosotros nos comprometemos también a generar algo que se sabía que se tenía que hacer y era un planteamiento de cómo progresivamente podemos ir cerrando esa brecha entre salario global y salario compuesto. Y relación con la ley antihuelgas. ¿Perdón? La ley antihuelgas. Es lo mismo. Básicamente, de la ley antihuelgas, lo que te puedo decir es, uno, yo creo firmemente en el derecho a la huelga y a la protesta social como base fundamental de toda democracia. En cualquier democracia sana, usted tiene derecho a hacer huelga y protesta social. Entonces, eso yo lo creo. Dos, también creo que la mayoría de países y ciertamente los países OCDE reglamentan la huelga. ¿Y por qué se reglamenta? ¿Por qué se genera un marco legislativo para las huelgas? Justamente para garantizar el derecho a la huelga y el derecho a la protesta, pero también para garantizarle a la ciudadanía que va a seguir teniendo siempre acceso a los servicios esenciales. Entonces, yo creo que sí tiene que haber una ley que nos pueda justamente garantizar ambos derechos. Ahora, si la ley que existe al día de hoy está en alguna manera limitando el derecho a huelga, lo que yo he dicho es, eso se puede revisar, porque esos dos derechos se tienen que garantizar. La ley no puede impedir que la gente tenga el derecho a hacer huelga, pero la ley tampoco puede generar una condición tan abierta que caigamos en un problema de que, como nos ha pasado en el pasado, yo no sé si usted se acuerda, Patricia, que teníamos las morgues cerradas y que los familiares no podían ir a recoger los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Eso no nos puede pasar tampoco. Entonces la ley tiene que estar establecida de tal forma que garantice ambas cosas. Si en este momento la ley está desbalanceada de alguna u otra manera, entonces hay que revisarla como cualquier otra ley. Así es como tiene que ser. En el anterior gobierno, incluso antes de la pandemia, se debió enfrentar un fuerte saneamiento de las finanzas públicas, lo que conocíamos como el hueco fiscal, ¿verdad?
en este futuro gobierno eventualmente la situación fiscal va a ser diferente. ¿Cómo se va a hacer esa, o sea, a dónde va a reflejarse la inversión estatal considerando que se va a tener una mejor situación fiscal que la que tuvieron ustedes en el gobierno pasado? Muchísimas gracias. Sí, en efecto, gracias a las decisiones que se tomaron en la administración pasada, es que en este momento tenemos una proyección muchísimo más sana de nuestras finanzas públicas y tenemos más margen para hacer inversión social. De hecho, ya esta administración ha tenido mucho más margen que la administración pasada para invertir, para hacer inversión social, y no lo ha hecho porque no ha querido. Entonces también es importante decirle a todas las personas que no hay una limitación en este momento de parte del gobierno para hacer una mayor inversión, ¿verdad? Si no lo hace es porque no quiere. Nosotros sí tenemos un planteamiento de enfocarnos en poder generar una inversión en tres, vamos a decirle, tres grandes ejes, que son al final del día nuestra gente. Y lo que más importa en este país, que es nuestra gente, bajo un objetivo de que inversión social tiene que estar hecha de tal manera que genere movilidad social. Entonces, nos estamos dividiendo en tres: nuestra niñez, nuestros niños, niñas y todas las personas jóvenes. Ahí nosotros estamos, aumentando el Sistema Nacional de Cuidado, de chicos y chicas. Eso es súper importante. Otra área que estamos invirtiendo, en donde vamos a priorizar en nuestra niñez, dentro de la parte educativa, es el fortalecimiento de comedores. Un chico o una chica que tiene hambre no aprende, y lamentablemente para algunos de nuestros niños y niñas la comida que hacen en sus centros educativos puede ser la única que hagan en el día, y es un incentivo para mantenerse en el centro educativo. Vamos a fortalecer el transporte escolar. Si los chicos y chicas no pueden llegar a sus centros educativos, eventualmente el sistema les está expulsando. Y vamos a recuperar las 115,000 becas Avancemos que se han recortado, y vamos a generar un poco más. Eso es, digamos, las grandes prioridades a nivel de niñez, no las únicas, pero digamos las grandes prioridades. El otro enfoque van a ser nuestras familias. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras familias, sobre todo aquellas familias más vulnerables? Ahí va relacionado, muchas de nuestras familias más vulnerables están jefeadas por mujeres. La pobreza en Costa Rica sigue teniendo, lamentablemente, al día de hoy, rostro de mujer. Y entonces ahí el Sistema Nacional de Cuidados también le va a permitir a las personas que tienen que cuidar, gran mayoría de personas que cuidan son mujeres, las personas cuidadoras somos mayoritariamente las mujeres, les va a generar un apoyo para que esas mujeres jefas de hogar que al día de hoy salen a ganarse la vida en la mañana, pero que regresan a hacer una doble o triple jornada como cuidadoras, puedan también tener mejores oportunidades, no solamente para ir a ganarse la vida, sino para capacitarse. Las vamos a relacionar con la estrategia que hemos llamado régimen MIPYMES, para todas esas personas que en este momento están trabajando en la informalidad, pero que no tienen acceso a financiamiento, que no tienen apoyo técnico. A esas personas las vamos a poner también bajo ese régimen para darles también incentivos y apoyos. Parte del enfoque de inversión social en familias va a ser recuperar la eficacia en la ejecución y la inversión en vivienda de interés social. La administración pasada, aún en un momento de absoluta estrechez fiscal, logró entregar más unidades de vivienda de interés social que las últimas administraciones, que las últimas 4 o 5 administraciones anteriores, y sin duda esta administración no logrará sobrepasar esa cantidad de vivienda de interés social, va a estar muy por debajo de nosotros. Bueno, la vivienda digna le cambia literalmente la vida a una familia. Entonces, esa es nuestra parte alrededor de familias. Y el tercer componente que tenemos como prioridad para inversión social son nuestros adultos mayores. Ahí nosotros, el Sistema Nacional de Cuidado también va a aplicar para adultos mayores, porque nuestra propuesta de Sistema Nacional de Cuidado, que es justamente para todas las áreas de cuidados que se necesitan en Costa Rica, están para niños, para personas que tienen dependencia por alguna circunstancia, y mucho para adultos mayores. Entonces, para adultos mayores tendremos ese apoyo a nivel de personas cuidadoras,
También estamos comprometiéndonos con el fortalecimiento y el trabajo conjunto y fortalecimiento de los centros diurnos que existen al día de hoy y un compromiso de generar 10 centros diurnos más para que nuestros adultos mayores también tengan una vejez activa, autónoma, donde sigan aprendiendo, donde sigan teniendo una vida social. Y en la parte de adultos mayores, por supuesto que nos estamos enfocando en la sostenibilidad del régimen de pensiones y muy específicamente a nivel de inversión social. Nosotros nos estamos comprometiendo con sacar de la lista de espera a las más de 30,000 personas que en este momento tienen una pensión de régimen no contributivo aprobada, pero que no tiene fondeo. Entonces están literalmente en una lista de espera. Y también el compromiso de poder progresivamente aumentar el monto de la pensión de régimen no contributivo de 82,000 colones a llegar progresivamente a 100,000 colones. Entonces también un aumento de esa pensión, no solamente aumentar la cantidad para sacar a esas personas de la lista de espera, sino también reconocer un aumento porque el monto no da para que estas personas tengan realmente ninguna capacidad de sobrevivir de eso. En esta campaña electoral, uno de los discursos que ha repetido el oficialismo es el tema del tipo de cambio que se tuvo hace 4 años y el costo que había en algunos productos cuando ellos asumieron el gobierno. ¿Cómo le respondería usted a una persona que tal vez base su decisión en el temor a que su préstamo de vivienda en dólares nuevamente se vaya a disparar de 500,000 a 700,000 colones, por ejemplo, o que el costo de los combustibles va a volver a subir a 1,000 colones? ¿Cómo le respondería a una persona que se basa en esos señalamientos que hace el oficialismo de quieren volver a tener el dólar a 700, quieren volver a tener la gasolina a 1,000 colones? Bueno, lo primero es que tener un dólar tan bajo como lo tenemos al día de hoy realmente no se ha visto reflejado, y tener una inflación en algunos casos en negativos realmente no se ha visto reflejado en una disminución del costo de la vida. Entonces ya de entrada, si esa es la venta es una venta falsa. Eso no se ve reflejado en que una familia que esté en pobreza vea que haya una disminución de los costos que tiene que solventar al final del mes, ¿verdad? O sea, la comida sigue estando exactamente igual de cara, el transporte público no es que está más barato, o sea, no hay nada que esté más barato realmente. Entonces eso digamos, es engañoso. Y por otro lado, sí hay una realidad que el tipo de cambio nos tiene al día de hoy con una pérdida significativa de empleos en el sector agro. Se han perdido miles de empleos en un sector que justamente le da empleo a algunas zonas del país en donde cuando perdemos un empleo en el sector agro, no lo estamos sustituyendo por nada más. Estamos en una situación crítica a nivel de turismo, porque estamos justamente perdiendo competitividad como destino turístico, porque nos estamos convirtiendo en un destino demasiado caro. Y estamos hablando de que todo nuestro sector exportador, todo nuestro sector de producción nacional y exportador se está viendo muy afectado, y estamos hablando de la posible generación o pérdida de empleo de miles de empleos, ¿verdad? Miles de empleos que ya se han perdido en el sector agro y empleos que podrían estar en riesgo. Y, por otro lado, empleos donde podríamos crecer que no estaríamos creciendo. Entonces, el tipo de cambio se tiene que mantener y manejar con criterios absolutamente técnicos que maneja el Banco Central. Ahí la crítica que nosotros hacemos con respecto al manejo que ha hecho el Banco Central es que no se están respetando los objetivos que el mismo Banco Central se ha autodefinido en inflación. Entonces, los objetivos de inflación están aquí y la inflación está muy por debajo y hemos llegado hasta a inflaciones negativas. Eso para algunas personas podría parecer muy bueno, pero realmente eso tiene un impacto muy significativo y golpea a todos estos sectores que generan empleo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estamos perdiendo y estamos poniendo en riesgo muchos empleos. Y eso nos podría llevar a una situación muy preocupante. Nosotros lo que estamos diciendo es, vamos a hablar con el Banco Central para entender por qué no están respetando sus propios objetivos. ¿Qué es lo que está pasando? Si tenemos este objetivo, deberíamos lograr ese objetivo y no estar por debajo. Y por otro lado, la posibilidad eventualmente de revisar cómo incorporar
a los objetivos y métricas que el Banco Central tiene, que están muy enfocados en inflación, poder incorporar también el condicionante de empleo pleno y que podamos hacer un balance de entender que el tipo de inflación, pues, cómo nos está afectando en el empleo. Entonces, esos son algunos de los puntos que nosotros hemos considerado, bajo el entendido que habrá un traslape de la próxima administración con la presidencia del Banco Central de al menos un año. ¿Ya tiene identificadas las figuras que usted incluiría en un eventual gabinete, al menos en los puestos claves, en los que usted mencionaba también que son más urgentes atender, seguridad, salud, educación? ¿Ya tiene esas personas? ¿Repetiría algunas del gobierno anterior? Nosotros hemos hecho nuestra propuesta, hemos hecho nuestro plan, em, nuestro plan de gobierno con gente que tiene experiencia y experticia en un montón de áreas. Es decir, hay un equipo de trabajo robusto, técnico, de muchísimas personas talentosas, gente que tiene experiencia en esas ramas, no solamente desde el sector privado, sino también desde el sector público, en algunos casos también desde la academia. Así que tenemos un muy buen equipo. Yo por eso no estoy preocupada, pero creo que al final del día la toma de decisión de cómo se configura un gabinete tiene que ser del perfil idóneo para el puesto y los objetivos que se quieren lograr en ese campo específico. Entonces, si bien hay un equipo de gente en la que yo le tengo muchísima confianza y sé que tenemos la capacidad de formar un gabinete de gente muy, muy buena, no, en este momento yo no estoy ni repartiendo nombramientos, ni puestos, ni diciéndole a alguien que si le gustaría ser ministro o ministra de algo. Nosotros no estamos ahí. Nosotros somos un equipo y un grupo de gente que se unió para hacer una propuesta, la mejor propuesta país que nosotros pudiéramos generar en todas estas áreas. Pero eso no viene condicionado a ningún tipo de puesto ni de nombramiento a futuro y no lo estamos viendo de esa manera. Yo en este momento no estoy ahí. Ese perfil se definirá con base a lo que mejor pueda darle resultados al país. ¿Valoraría mantener a alguien del actual gobierno? Del gabinete del actual gobierno, no. La verdad es que no, porque una persona que ha aceptado, una persona que ha aceptado trabajar a pesar de ver no solamente las características, las formas, el amedrentamiento, la utilización de las instituciones como armas políticas para poder dañar a lo que él considera sus enemigos políticos, me parece que es una persona que no tiene las características adecuadas para estar en un gabinete de nuestra administración, porque nuestra forma de hacer política es absolutamente diferente. Una persona, por ejemplo, que ha aceptado la utilización del PANI para dañar a una candidatura presidencial, no es una persona jamás, creo yo, ni siquiera que debería estar en la función pública, porque no está pensando en la población objetivo a la que tiene que atender, está respondiendo a otros intereses y no sería una persona que nosotros quisiéramos en nuestro gabinete. Usted ha sido crítica del autoritarismo en la región y en general. En este gobierno ha habido un acercamiento particular, digamos, con el gobierno de El Salvador e incluso se han firmado pactos y acuerdos con un gobierno que para muchas personas ha sido también tildado de autoritario. ¿Cuál sería su posición o cuál sería su relación con respecto a esos pactos y ese gobierno del presidente Bukele? Yo creo que el gobierno actual, la administración realmente no tiene ningún tipo de estrategia en seguridad, porque no la hemos visto por ningún lado. No sabemos cuáles son los objetivos, no sabemos cómo lo quiere hacer, no hay más recursos para seguridad, no se han comprado patrullas, ni motos, ni equipo de seguridad, no se han aumentado la cantidad de oficiales para poder tener mayor presencia en el territorio. Es decir, no hay estrategia. Entonces, cuando usted no tiene estrategia, cualquier cosa que usted venda de trabajo conjunto con cualquier otro gobierno o cooperación internacional, lo que se está vendiendo es humo. Porque si usted no sabe a lo interno hacia dónde va, qué quiere hacer, cuáles son las métricas, cómo las va a atacar, cómo alguien más se puede, de afuera se puede sumar. Si la persona a lo interno no tiene idea de cómo manejar el problema de este país,
¿cómo otra persona de otro país nos va a decir qué hacer? Entonces creo que en ese sentido lo que hay es una narrativa que sirve para que la gente sienta que se está haciendo algo cuando realmente no se está haciendo nada, absolutamente nada. Es más, como le decía anteriormente, no fueron capaces de poner la primera piedra. No fueron capaces de agarrar una piedra y ponerla. Yo por eso vacilaba, le decía en una entrevista a la gente, vea, usted agarre una piedra, vaya, póngala en el patio de su casa y haga de cuenta que es lo mismo, porque no pasó nada ahí. En una venta de una megacárcel que no es una megacárcel. Infraestructura penitenciaria sí tiene que hacerse. Este gobierno hizo 0 metros cuadrados de nueva infraestructura penitenciaria. Tiene que hacerse, pero lo que nos vendieron es una megacárcel que al final del día es la ampliación de la reforma. Nos vendieron el inicio de unas obras en donde no fueron capaces ni siquiera de poner una piedra. Yo por eso lo dije desde el principio. A mí me parecía que de todas formas el presidente Bukele a nada venía a tomarse una foto porque no fueron capaces de hacer nada. No fueron capaces de poner una sola piedra. Y en esa línea, ¿cuál sería la relación? Es decir, considerando que él va a seguir siendo el presidente de El Salvador, incluso en la siguiente administración, la relación diplomática con El Salvador se va a limitar. Costa Rica siempre ha tenido relación diplomática con el país hermano El Salvador. Eso no tiene por qué cambiar. Ahora, la estrategia de seguridad nacional es una estrategia de seguridad nacional de Costa Rica, para Costa Rica, con las condiciones de Costa Rica, con la forma institucional de Costa Rica, que se tiene que reformar en muchos casos y transformar. Pero la estrategia es nuestra, tiene que responder a nosotros y a lo que nosotros necesitamos resolverle a los y las costarricenses. No tiene que responderle a nadie más. Entonces, en ese sentido, nosotros sí creemos que una estrategia de seguridad tiene que venir de la mano con el trabajo conjunto de aliados históricos, estratégicos, que nos apoyan con muchísima inteligencia, como es, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, que históricamente ha trabajado en conjunto con Costa Rica en diversos programas de lucha contra crimen organizado y narcotráfico, y que en el caso de la situación que tenemos actualmente, en donde Costa Rica, lo que lamentablemente está saliendo de este país es cocaína, mayoritariamente se está yendo a la Unión Europea, pues entonces también tenemos que fortalecer ese trabajo conjunto de inteligencia con la Unión Europea para poder mitigar y contrarrestar justamente un crecimiento de narcotráfico que está dirigido a ese mercado. Entonces, si nosotros vamos a incorporar y trabajar de manera conjunta con cooperación internacional, que sí es necesario, pues también esa cooperación y esa colaboración tiene que tener un sentido lógico de inteligencia, de estrategia, de cooperación técnica. Y yo ahí donde la veo es siguiendo con la ruta que siempre hemos tenido con Estados Unidos y fortaleciendo una ruta con la Unión Europea. ¿Y seguiría adelante con ese modelo de cárcel que sigue las recomendaciones del gobierno de El Salvador? Lo que pasa es que no hay ningún modelo de cárcel, Patricia, es que no hay cárcel. Es decir, no hay nada. Lo que sí existe es una necesidad de generar más infraestructura penitenciaria. Y eso se tiene que hacer, o sea, de eso yo no tengo absolutamente ningún problema de decirlo. Es más, en las 2 administraciones anteriores se construyeron 40,000 metros cuadrados de cárceles, es decir, de infraestructura penitenciaria. Esta administración no ha hecho nada. ¿Se tiene que hacer más infraestructura penitenciaria? Sí, se tiene que hacer. En eso, digamos, yo no tengo ningún tema. Se tiene que hacer. Ahora, que usted lo quiere empaquetar de que esto es una megacárcel y que va a llamarse yo no sé cómo, no sé ni cómo le quieren llamar, eso es una historia. Eso es una historia. Usted empaquétela como usted quiera, llámela como usted quiera, véndala como usted quiera. No hay nada. Al día de hoy, no hay nada. Ni siquiera una piedrita puesta ahí a la par de la reforma. Por último, doña Claudia, de lo que usted ha recorrido el país, de las visitas que ha hecho a comunidades, ¿qué es lo que más se repite? ¿Qué es lo que le está doliendo a la gente en este momento? ¿Y cuál es su propuesta para atender eso que le molesta, que le preocupa a la gente, que le duele? Bueno, definitivamente generación de empleo. Definitivamente generación de empleo, costo de la vida y seguridad. Esas son 3 grandes áreas que constantemente salen cuando uno habla con las personas. Las personas quieren trabajar,
quieren tener mejores oportunidades, están muy preocupadas de la situación de inseguridad y como te decía, en algunas comunidades en donde vemos que la tasa de homicidio se ha duplicado, se ha triplicado, son comunidades que están viviendo con muchísima violencia. Entonces, ahí decirle a la gente que nosotros, a nivel de costo de vida, el costo de la vida, nosotros lo queremos trabajar en dos grandes áreas. El costo de la vida es generar más y mejores empleos dignos de calidad, que tengan salarios dignos y de calidad. Y ahí tenemos que hacer inversión social, tenemos que hacer una inversión a nivel de infraestructura. Por ejemplo, si le queremos llevar empleos, más y mejor empleo de calidad a ciertas zonas, una condición básica es que esas zonas tengan conectividad. Entonces tenemos que invertir en conectividad, tenemos que invertir en infraestructura vial, hay una inversión que se tiene que dar ahí y tenemos que invertir en educación. Si queremos más y mejores empleos dignos de calidad, esas tres condicionantes tienen que suceder. Pero también tenemos una estrategia de cómo podemos bajar los costos. Esos costos de producción que al final se trasladan a que todas las personas que pagamos un producto asumimos esos costos. Entonces, los 30 días que algo se queda pegado en caldera por ineficiencia de la gestión operativa de caldera, lo pagamos nosotros. La falta de una carretera adecuada que saque un producto que nosotros necesitamos tener en el mercado, en vez de sacarlo en 6 horas, pasa a 12 horas, esa ineficiencia la pagamos nosotros. Entonces sí tenemos también una agenda de cómo eficientizar, bajar los costos de la producción que se vayan a ver reflejados en eventualmente poder bajar los costos de vida, los costos de producción y aparte cómo mejorar la generación de empleo.